Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual así ha tenido lugar la investidura de Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso de los Diputados. El líder del Partido Socialista conseguía la investidura por un ajustado, 167 a favor con 165 en contra. Hoy en la tertulia vamos a analizar todas las intervenciones que ha habido esta mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, feliz año, es la primera tertulia de este 2020 y como ven, volvemos con un montón de contenido porque esta mañana el Congreso de los Diputados investía a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Para analizar y para hablar de lo que ha sucedido esta mañana y del futuro que se perfila en nuestro país con este nuevo Gobierno, tenemos esta noche en el programa a Julio Revuelta. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Maiso, buenas noches. Buenas noches. Carmen Labonaga, muy buenas noches. Buenas noches y feliz año. Igualmente feliz año para los cuatro y Jorge Rubano también. Feliz año y buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido esta mañana. Vamos a recordar algunas de las intervenciones de los diferentes portavoces que han subido a esa tribuna en algunas ocasiones para apoyar al candidato, en otras para expresar su rotundo rechazo, y también hablaremos de esas abstenciones de Bildu y de Esquerra Republicana, que han sido finalmente los que han inclinado la balanza. Vamos a repasar con qué apoyos ha contado Pedro Sánchez para esta investidura. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165. Abstenciones, 18. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Así ha logrado el socialista Pedro Sánchez este martes ser investido presidente del Gobierno al superar la votación definitiva en el Pleno del Congreso por solo 2 votos de diferencia, 167 a favor frente a 165 en contra, el margen más estrecho de la España constitucional. No ha habido ausencia ni sorpresa de última hora y el líder del PSOE ha recabado el apoyo de 167 diputados, 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y Confluencias, 6 del PNV, 3 de Más País, Equo, Compromís, y los otros 3 que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y el bloque nacionalista galego. En contra, el bloque del no ha estado formado por el PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro y uno de Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas se ha mantenido en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse. También ha habido 18 abstenciones, 13 de los diputados de Esquerra Republicana y los 5 de EH Bildu. Bueno, pues esos son los números de esta investidura de Pedro Sánchez. Vamos a hablar, hacemos una valoración general si queréis ahora y luego vamos escuchando algunas declaraciones y vamos comentando. Empezamos por ti, Julio. ¿Cómo has visto tú esta investidura, este gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de nuestra historia democrática? Bueno, el que haya gobierno yo creo que ya era hora, o sea que nos tenemos que alegrar de que España vaya a tener un gobierno. Otra cosa es lo que opinemos de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, ¿no? Yo he tenido durante estos días, y los días previos también a la investidura, una sensación de hartazgo. Me ha pasado en el entorno cercano de que bueno, la gente estaba a otras cosas, ¿no? Y viendo los debates, nos hemos reafirmado, yo creo, esto un poco. Me parece que ha sido un debate excesivamente bronco, muy poco constructivo desde ningún punto de vista y muy radicalizado en las posturas, ¿no? Y cuando esas cosas ocurren, cuando se radicaliza, los radicales son los que suelen ganar, y para mí los que han salido victoriosos de esta investidura han sido fundamentalmente aquellos que no creen en la Constitución española, en el Parlamento español, que lo han dicho claramente de que les importa un comino, ha dicho la diputada de Esquerra Republicana, la gobernabilidad de España, y yo creo que Esquerra Republicana y Bildu son los que han acabado ganando en este debate de investidura, y eso me parece realmente triste. Espero
que eso no ocurra en la legislatura. Es decir, ahora hemos asistido a una investidura, veremos cómo se desarrolla, y yo, que quiero lo mejor para mi país, espero que el gobierno de Pedro Sánchez pues, pueda hacer las cosas lo mejor posible. Cristina, ¿cómo lo has visto tú? Pues con muchísima preocupación, porque yo creo que hoy hemos visto de una manera fehaciente que, siguiendo un poco lo que decía Julio, quien ha ganado en esta votación realmente son los que no quieren a España y los que no quieren a los españoles. Y eso se va a ver a través de los pactos a los que Pedro Sánchez ha llegado con los que le han dado el gobierno, como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, entre otros. Por eso yo creo que creo que es de extrema preocupación en la situación en la que nos encontramos, y que vamos a ver cómo se suceden los hechos, pero la verdad es que en este momento y esta mañana pues es un poco ese diagnóstico el que a bote pronto se puede decir. Carmen. Ay, perdona. Ay, verdad que No pasa nada. Te pillaba contando tus fuentes. Vamos a ver, yo la verdad que he sentido un cúmulo de emociones, entre preocupación, tristeza, enfado, yo qué sé, un montón de cosas, porque en estos días del debate, que por cierto me ha llamado la atención, tanto que hablan muchas veces, ¿no?, de la conciliación de la vida familiar con la vida de eso, precisamente han ido a elegir los días más familiares del año, que son el periodo de Reyes, ¿no? Ya dijo Ábalos que si quieres vacaciones te dediques a otra cosa. Ya, pero bueno. Los periodistas no tenemos ni conciliación, sí, pero ni cosas de quiero esas. decir que es una cosa que me... Pero bueno, eso es una minucia, pero con las cosas que han pasado, tres cosas fundamentalmente. Una, el ataque al jefe del Estado por parte de algún grupo político, que digamos estaba en su guión, pero sí que me llamaba la atención que el candidato a la presidencia no dijera ni mu. Otra cosa, del candidato hablando de dejar atrás el doloroso paso de la vida judicial, eso me parece gravísimo, porque si no podemos confiar en la vida judicial y no lo separamos de lo que es el poder jurídico con el poder, esto, creo que estamos perdidos. Y otra cosa es cuando algunos grupos han hablado y han terminado sus oratorias con un viva el rey, el candidato a la presidencia de España tampoco ha contestado y se ha callado. Eso me parecen las tres cosas más graves y gordas que a mí me ha parecido durante estos 3 días. Luego, efectivamente, los discursos tanto de Esquerra como del Bildu, pero te digo, eso estaba en su guión, pero lo que sí que me ha parecido doloroso es a todo un partido socialista levantando y aplaudiéndoles, porque creo que ese no es mi PSOE, o sea, no es el PSOE que yo he conocido, ni el PSOE que ha estado gobernando España muchos años. Me parece que me lo han cambiado, ¿no?, que se ha radicalizado de una manera que, ya te digo, no es el PSOE que yo quiero y creo que necesita España. Jorge. Pues por contrastar, evidentemente. Yo, sobre el gobierno, yo aquí sí que coincido satisfacción, porque además días antes conocimos el programa del gobierno de coalición, con el cual bueno, pues compartimos muchas cuestiones, fundamentalmente el trabajo que se tiene que hacer para erradicar la desigualdad en nuestro país, que ha ido creciendo durante estos últimos años. Y lo que sí que es el debate me ha parecido, pues como a casi todo el mundo, entiendo, pues bronco, yo creo que burdo en algunos momentos, y que deja una imagen de la política que no es nueva, que venimos arrastrando en los últimos meses, incluso año y pico, y que no aporta nada. Yo soy de los convencidos que la política con mayúsculas tiene que estar para resolver los problemas, y yo creo que durante estos 3 días algunos se han dedicado no a resolverlos, sino a generar nuevos problemas. Y en contraste con lo que planteaban los compañeros de tertulia, yo creo que aquí uno de los grandes perdedores ha sido la derecha, y especialmente, en mi opinión, el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular no ha sabido moverse en estos últimos meses. Creo que se equivocaron en la primera campaña electoral, es decir, claramente apostando por una radicalización. Hay una moderación en la segunda campaña, y otra vez en el debate, bueno, pues han vuelto, en este caso yo creo que a radicalizar sus posturas, y creo que es un error. Yo creo que es un error, es decir, entre la copia y el original la gente siempre va a parecer el original, es decir, la ultraderecha
tiene su campo. Yo creo que ahí el Partido Popular no debería jugar esas cartas. Yo creo que si alguien no quería que se acercara el gobierno del Partido Socialista a Esquerra Republicana, lo que tenía que haber hecho es facilitar un gobierno, y lo tenía que haber hecho en la anterior ocasión, igual que hizo el PSOE absteniéndose en un gobierno de Mariano Rajoy, y no pasa nada. Nadie fue un traidor, nadie rompió a España. Si algo no lo quieres, facilita, o eres parte de la solución o te conviertes en parte del problema. Por eso pienso que el papel ha sido un papelón. Bueno, y papelón el de Arrimadas, que yo creo que definitivamente es un partido que ha perdido el norte. Yo creo que hace falta un espectro político compartido y que cada uno juegue su papel desde la parte conservadora, la liberal y a la socialista, y eso creo que nos está dando. Y el desencanto generalizado lo que provoca es que aparezcan, bueno, pues pequeñas concentraciones de electores, como en este caso Teruel existe, que hoy será Teruel, mañana será Cuenca y al otro será Baleares, y entonces todo esto, es decir, toda la política general será muchísimo más difícil de gobernar. Yo creo que los partidos políticos deben darle una vuelta a esta situación y adaptarse a los nuevos tiempos, porque las mayorías absolutas y los grandes partidos pues lo tienen difícil. Bueno, dos cositas. Una, que también lo has dicho tú, Julio, que ha sido como muy bronco. Oye, uno de los países democráticos por excelencia es Inglaterra, y hay que ver cómo se ponen y las barbaridades que se dicen. Estados Unidos pasa 3/4 de lo mismo. Quiero decir, nos gustará más o menos, pero el que se discuta más bronco, menos bronco, los países que más tradición democrática tienen, lo hacen y no pasa nada. Y otra cosa, me hace gracia que hagas una crítica constructiva de Arrimadas, de Pablo Casado y de Bildu, de Esquerra. ¿De eso no tienes nada que decir? ¿Te ha parecido bien? Ha sido las primeras palabras, ¿no? Claro. Ya, pero claro, que sus primeras palabras han ido... Pero de todas maneras, es que Jorge, además, dices que el Partido Popular ha sido el perdedor. Yo creo que coincidimos bastante, lo que pasa que es en su contrario, ¿no? Claro, porque yo he dicho quién me parece que ha ganado. Sí. Creo que han perdido todos los demás. Es que sinceramente creo que el Partido Socialista ha perdido también. Tiene la presidencia del gobierno, pero tiene la presidencia del gobierno apoyándose en un socio que hace 4 días no le iba a dejar dormir al presidente de gobierno ni a todos los españoles, que lo dijo él hace 4 días, y es imprescindible para ser investido el voto de los independentistas, de los que quieren acabar con España, ¿no? Por lo tanto, me parece que no gana. Como decía Carmen, con el PSOE más reciente de Rubalcaba no ocurre, seguro que no. Y que ha perdido el PP también, y que creo que ha perdido la oportunidad también. En eso estoy de acuerdo contigo. Creo que en esta tertulia lo he defendido en varias ocasiones. A mí me parece que el Partido Popular tenía que haber dado en su momento un paso y haber dicho: el que gane las elecciones, que tenga el apoyo, y si yo no las gano, me abstendré para que pueda gobernar. Para que pueda gobernar con arreglo a un pacto, a algunos elementos, a un pacto de Estado, pero sin las hipotecas que le suponen, por un lado, los que están en el gobierno, que a ti te gustarán, a mí no, pero eso es legítimo, y al PP no creo que le gusten demasiado, ni, por supuesto, las hipotecas de los independentistas, que esas son realmente graves. A ver, lo que pasa es que yo creo que el Partido Popular sí que ha movido ficha en estos meses. El Partido Popular ha ofrecido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez hasta creo que más de 10 pactos de Estado en educación, en violencia de género, entre otras materias, en los que sí que podían llegar a un acuerdo. Lo que pasa que Pedro Sánchez, desde un primer momento, tanto en las primeras elecciones como en estas, tenía su hoja de ruta marcada y de la que no se ha salido. Y así se ha visto. Al día siguiente, el día 11 de noviembre o 12 de noviembre, no recuerdo exactamente, ya pactó con Podemos, con Unidas Podemos. A Pablo Casado no le devolvió la llamada la noche electoral, y creo que todavía no se la ha devuelto. Y lo que ha hecho Pablo Casado estos 2 días, especialmente el sábado, fue poner de manifiesto todas las incongruencias, por no decir todas las mentiras que había dicho Pedro Sánchez a lo largo de estos meses, y que las vimos en campaña electoral. No podía dormir pensando en un gobierno con Podemos, no podía pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Por tanto, yo creo que el Partido Popular, ante la situación en la que se encontraba, ha respondido de la manera que tenía que hacerlo. Máxime cuando además también se le ofreció el que pudiera conseguir la abstención
de Ciudadanos con Navarra Suma. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que Pedro Sánchez tenía su hoja de ruta y en ningún caso estaba ni la abstención, ni solicitar la abstención del Partido Popular ni la de Ciudadanos. Yo creo que si Pedro Sánchez hubiera tenido una hoja de ruta nos hubiéramos ahorrado unas elecciones. También lo tengo que decir. O sea, yo creo que es una especie de, bueno, pues de improvisación de lo que va sucediendo, tanteando a los diferentes actores y al final, bueno, pues ha tenido este resultado. Pero yo no creo que hubiera una hoja de ruta de ninguna de las maneras. Es decir, y además el tema de que, bueno, me dicen los que no he nombrado a más, si te has fijado, ¿eh? Yo no he nombrado a los que creo que están en su discurso y que no se han movido, que es Vox, que es Esquerra y que es Bildu, entre otros, es decir, que han hecho lo que se esperaba, entre comillas, de cada uno de ellos. Yo no tengo nada más que, ya, sí, que opinar. Eso también te lo he dicho yo, si ellos no se han salido de su discurso, ninguno de ellos ha salido lo de que su a mí guión, me ha sí. llamado la atención es que el candidato se callara y no dijera ningún. Eso es lo que me ha llamado la atención, no el discurso de ellos que va en su línea. De todas formas, dices tú, ¿no crees que yo sí que pienso que tenía hoja de ruta? Y la prueba es que convocó unas elecciones convencido de que iba a sacar más votos. Lo que pasa que no le salió, al revés, sacó menos. Porque y además es muy chocante que justo al día siguiente ya tenía un pacto con Podemos y ya se abrazaba con... O sea, eso sí. También es cierto que yo, si hubiese sido del Partido Popular, también te digo que yo estoy todos los días convocando una rueda de prensa y diciéndole a Pedro Sánchez, oye, yo te ofrezco, yo te dejo diputados, yo no sé qué, yo no sé... En fin, haber demostrado que ellos tenían ese espíritu conciliador, porque con todo este debate lo que encima, ha calado en la opinión pública es que Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que pactar con estos. Que yo pienso que ya te digo que lo tendría hablado, pero que no le ha quedado más remedio porque, claro, los otros, tanto Inés Arrimadas como esto, no le han dado opción, no le han dejado, que ya se lo ha pedido. Inés Arrimadas sí que le propuso una reunión. Sí, lo que sí, pasa pero es pasa que Inés Arrimadas con los votos que tenía tampoco pintaba. Sí, es No, que pero la podía haber atendido un poco antes. es que la situación, tampoco se ha reunido, el discurso de Inés podía. Arrimadas a mí me daba pena oírla porque... Claro, ese es el discurso que tenía que haber hecho Albert Rivera en su día. Bueno, pero le costó el puesto. Ya, oye. pero claro, ya lo haces cuando tus votos, claro, Ya. es la vía del 221, ¿no? Sí. De los cuales, ¿cuántos son tuyos? 10, hombre, pues, Claro. en fin. Por eso yo creo que no es tomó una- en cuenta a Inés Arrimadas, porque claro, 10 votos, pero claro, Bueno, no Ese sé, discurso es el que yo hubiese querido escuchar a Pablo Casado, que es un poco lo que dice esa Carmen. discusión. Bueno, A mí me parece, Cristina, que de verdad, sí, hay 11 pactos de Estado, no sé qué, pero no ha llegado, a mí no me ha llegado, no sé si a la población le ha llegado, no ha llegado, creo, de verdad, una imagen en la que el Partido Popular dijese, mira, antes de que tengas que recurrir a un gobierno con Podemos y que se abstengan los independentistas, aquí está el PP, vamos a sentarnos, no sé si con una rueda de prensa todos los días, pero Bueno, a mí no me ha llegado, a mí me ha parecido que, bueno, yo te digo esto en un momento determinado pero no es para que no vayas con los demás, vamos a sentarnos, vamos a gobernar, porque Pablo Casado decía, es que no me ha devuelto todavía la llamada. Bueno, pues si no te la ha devuelto, llama tú. llama tú otra vez, insiste, vuelve a sentarte, vuelve a dar una rueda de prensa y vuelve a decirle, yo si cumples esto me abstengo y te hago presidente. Eso es lo que me parece que le hubiese puesto a Sánchez en una tesitura realmente difícil. Creo que no la ha tenido. Creo sinceramente que también lo que dice Carmen, que bueno, pues al final había que constituir un gobierno y lo ha constituido mal que bien, como ha podido, con los que le pueden apoyar un poco, porque los votos de Ciudadanos ya no valen, no suman nada, y los del PP pues se han quedado, por supuesto los de Vox no se cuenta con ellos. Lo que pasa es que hasta qué punto para estar como presidente del gobierno ha cedido lo que ha cedido. Porque claro, no sé si vamos a profundizar en ello, pero los compromisos a los que ha llegado con Esquerra y con Bildu son muy fuertes. Tela, efectivamente. Son compromisos que vulneran la soberanía nacional, la igualdad entre todos los españoles. Vulnera la Constitución totalmente. Pero por eso mismo, como son tan Con graves... Con el PNV igual. Sí, A sí, nosotros, a los riojanos. nos va a afectar, Que nos va a afectar nos va a los afectar. pactos a los que ha llegado con el El punto PNV. 9 que habla de la fiscalidad nos va a afectar y mucho. Ojo con eso. Y mucho, efectivamente. Entonces, Yo Sí, cuando sí. se rasgan las vestiduras, es decir,
el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado con los independentistas catalanes y vascos a lo largo de la historia de la democracia de este país. Hombre, no me compares el independentismo de Pujol con los de Esquerra. Y Junts per Catalunya... Bueno, pero es una evolución de... No. Eso es una evolución y la otra evolución no es una evolución también. No puedes comparar... No hemos nombrado a los de Torra, pero han votado también, seguramente por otros motivos. Sí, efectivamente. Pero es verdad, han votado que no también. Sí. Y ahí se ha producido una quiebra que para el proceso que nos va a tocar afrontar, que va a ser muy complicado, yo creo que tampoco hay que dejarlo a un lado. Decir, yo creo que Convergencia y Unión jamás hizo un planteamiento independentista cuando se apoyó desde el PP o desde el PSOE. No es comparable. Hicieron otros acuerdos de tipo económico. Yo estoy convencido que no va a haber ningún elemento anticonstitucional. Eso es lo que yo confío, lo he dicho al principio. Porque no va a salir adelante. Fundamentalmente por el Partido Socialista, pero no va a salir adelante. Es decir, aquí no se va a romper España. Es decir, lo que no es normal es que lleguen mensajes en este momento de que el Partido Socialista había traicionado a España y en Cataluña se esté diciendo que Esquerra ha traicionado a Cataluña. O sea, sorber y soplar es imposible, con lo cual ahí hay una oportunidad. Otra cosa es que nos guste más o nos guste menos, pero que se den las dos circunstancias es imposible. Sí. Pero, ¿has escuchado el discurso de Bildu? Pero está dentro de lo... Ya, pero es que de repente cuando escuchas determinados discursos, ¿cómo los dicen? ¿Con qué tono? ¿Con qué dominio de la situación? Se han crecido de una manera tremenda. Son ganadores de esto. Cuando escucho muchos discursos de la extrema derecha. Oye, pero no me compares a vos con Bildu. Hombre, que vos no ha matado a nadie y Bildu tienen en sus filas gente que ha estado condenada precisamente por eso. La propia portavoz. Hombre, no me compares. No es lo mismo. Condenada por apología del que la llames ultraderecha, vale, pero no me la compares con Bildu, porque no tiene nada que ver. A mí hoy me ha emocionado el discurso de UPN, de Navarra Suma, porque me he sentido tan identificado con él. Las víctimas de ETA no son patrimonio de nadie. El Partido Socialista y este sindicato al que yo tengo el honor de representar también aquí, que hemos tenido asesinados por ETA. Es decir, se puede patrimonializar. Si no lo ha patrimonializado, lo ha puesto realmente encima de la mesa como se debe poner. Pero queríamos que hicieran política y abandonaran las armas. Sí, pues bien. Pero de ahí no quiere decir que le tengas que entregar luego el monopolio de decidir sobre... Por supuesto, en fin, el monopolio. En fin. Luego llegamos a las concesiones, a los pactos con los partidos independentistas, con los partidos regionalistas. Vamos a repasar, hablabais vosotros del bronco del debate, vamos a escuchar algunas de las intervenciones, en principio con el candidato a la investidura, ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dije textualmente que al concluir estas sesiones de investidura se produciría un voto y ese voto expresaría tres posturas. De un lado se perfilaría la España que quiere avanzar, que trasciende sus diferencias, como hemos hecho distintos grupos parlamentarios a lo largo de estas últimas semanas, y se une para avanzar formando una coalición de progreso, de diálogo y de justicia social. En medio, quienes no quieren sumarse a ese avance, pero al menos no lo impiden gracias a su abstención. Y del otro lado, una curiosa coalición variopinta en la que figuran desde la ultraderecha a partidos antisistema y también los nacionalismos más intransigentes de uno u otro signo. Es la España que bloquea, sin alternativa, sin solución, sin horizonte, sin respuesta. Solo no y solo bloqueo. Pedro Sánchez también ha hecho en cara al Partido Popular, que ha intentado boicotear su investidura desde el primer momento. Dicen que resulta inaceptable la abstención de Esquerra Republicana. Antes dijeron que era inadmisible la formación de un gobierno con Unidas Podemos dentro, pero tampoco aceptaron antes un gobierno del Partido Socialista en solitario cuando pudieron permitir la abstención. Señorías, por favor. Han ido cambiando. Ruego silencio. Han ido cambiando, señorías. A este punto, ustedes pueden hacer dos cosas: o seguir indefinidamente en el berrinche o aceptar el resultado. Y yo les recomiendo que hagan lo segundo, que acepten el resultado democrático que salga de esta Cámara. No les compensa seguir en el berrinche indefinidamente, señorías.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, también ha sido muy duro con Pedro Sánchez durante su intervención. Quiero comenzar mi intervención reivindicando nuestra Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad y la continuidad histórica de España, nuestro rey, don Felipe VI. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. Cuando lo único que se pretende es resistir a cualquier precio, se termina pagando el precio más alto con tal de resistir. Tanto como convertirse en el caballo de Troya que meta en el Gobierno de España los que se han conjurado esta semana para destruirla tal y como la conocemos hasta ahora. No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar los votos de su investidura, ni al Estado de Derecho como moneda de cambio de su patológica ambición personal. Bueno, pues algunas de las intervenciones, la verdad es que ha sido en un tono duro. Casi todas las intervenciones que hemos escuchado esta mañana. Lo que es curioso es verdad que muchas veces Sánchez, ¿no?, a veces es rehén de su propio pasado, ¿no? Veíamos ahí ese momento en el que decía no se puede hacer un gobierno de coalición con Podemos, ¿no?, o no se puede pactar con Esquerra Republicana. Es que la hemeroteca, ¿no?, es traicionera. Es que cuando en toda la última campaña electoral ha estado diciendo que no pactaría jamás con Podemos porque no iba a poder dormir, porque no podía consentir tener a una persona que dijera que en España había presos políticos, que lo ha repetido por activa y por pasiva, que jamás pactaría con los independentistas porque no. Y claro, que ahora eso se le vuelca, como dicen, no, el que escupe al cielo le cae encima. Y es un poco lo que le ha pasado, que le ha salido bien la jugada porque es presidente, pero claro, la gente eso también lo sabe porque es que lo ha visto y porque es que lo ha dicho 1000 veces por activa y por pasiva. No se pueden... Y luego otra cosa, cuando dicen, no, es que ustedes se enrocan en el no, el rey del no es no, y el que puso la frase, el primero fue él con el no es no. Otra cosa es que me parezca que en este caso no hayan acertado con ese no es no, tanto en Rivera en su día como que esto, pero que fue él el primero que lo dijo, y cuando lo decía él parecía muy bien y no era intransigente. Ahora cuando lo hacen los demás, hombre, no me parece serio. Vamos a tener a medir a todos con la misma vara de medir, ¿no? Eso es mucho pedir en política. Ya, pero bueno. Pero a todos, o sea, que tenga la misma vara de medir. Pero y un poco lo que confirma es que no tenían una hoja de ruta. Es decir, si uno no dice las barbaridades que en su momento dijo para un gobierno de coalición, que nosotros entendíamos que era posible y que podía reunir ciertos apoyos, no estábamos de acuerdo con aquellas barbaridades que se dijo de que no se podía, que era imposible, y nos quedamos sorprendidos de que a los 2 días o 3 hubiera gobierno. Por lo tanto, yo lo que decía es de una hoja de ruta, pues no lo he visto. A mí me puedo equivocarme, pero bueno. Me encanta tu candidez en política. Sí, sí, la verdad. Sí. Bueno, hay que mantener la inocencia, como los niños lo... No, si no... lo que sí que es verdad es que escuchaba yo a la diputada de Coalición Canaria, ahora más, que hablaba un poco de no traspasar, no trascender, bueno, por la beligerancia, el ánimo que hay en el Congreso a la sociedad. Que al final un poco, ¿no?, es lo que intentan hacer desde algunos grupos, que los ciudadanos nos convidamos también en broncos unos con otros. Yo creo que eso no hay que llegar, una cosa son los políticos y otra cosa es la ciudadanía. Vamos a escuchar algunas declaraciones de los partidos regionalistas, que en este caso también han sido decisivos a la hora de investir a Pedro Sánchez. El más polémico ha sido el de Teruel Existe, su portavoz, que había denunciado muchas presiones durante estos últimos días. Hablaba así desde su intervención en el Congreso esta mañana. Vamos a cumplir lo que dijimos reiteradamente durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral dijimos que apoyaríamos a aquel candidato que fuese capaz de concitar en su persona mayores apoyos. Y así lo vamos a hacer, y lo haríamos por varios criterios. El primero, para desbloquear una situación que considerábamos que la ciudadanía no admite por más tiempo. Segundo, por responsabilidad institucional. Y tercero, porque queremos que haya un gobierno que tome medidas ya, medidas que a nosotros, como dijimos en la anterior intervención, nos surgen como el convenio de la transición justa para la central térmica de Andorra. Sentido contrario el voto del diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, que subía a reiterar el no a Sánchez por su pacto con los independentistas. Señorías, voy a resumir. Se nos pide el apoyo para un gobierno y para una legislatura que va a durar lo que quiera y le convenga a Esquerra Republicana. Así lo ha dicho aquí y usted lo ha admitido sin rechistar. Nos piden un cheque en blanco
para lo que acuerde un gobierno de coalición PSOE-Podemos sin contar con el resto de los partidos y la Generalitat, se someta a referéndum en Cataluña sin que participen el resto de los españoles. Señor Sánchez, esto no solo no es democrático, sino que es una gravísima irresponsabilidad y pone en riesgo el estado de las autonomías. Bueno, luego vamos a ver otras intervenciones de los grupos políticos, pero lo decías tú, Jorge, al principio en tu intervención inicial, ¿no? Es verdad que esta investidura ha estado muy marcada también por el voto de esos partidos regionalistas, ¿no? Que hasta ahora eran minoría o no eran tan decisivos, ¿no? Es que estamos asistiendo, es decir, la falta de capacidad de la política de los partidos tradicionales, incluso de los emergentes, de dar soluciones a la gente en sus comunidades autónomas, lo que está haciendo es que, bueno, pues que se abra el abanico, que surjan nuevas formas de confluencias o de organizaciones políticas que van a dificultar muchísimo más el trabajo y el quehacer diario en resolver las cuestiones. Yo creo que ahí la política con mayúscula no está dando resultados y la gente busca otras alternativas. Pueden ser radicales o pueden ser atomizar mucho más las relaciones. Con lo cual, bueno, pues esto va a complicar. Había una petición muy concretita de una central, pero claro, es que no se trata de eso, es decir, no tenemos que resolver solo la central que está en Teruel, lo que tenemos que resolver son los problemas energéticos de este país, el mix energético, igual que no tenemos que solventar solo los problemas de Cataluña, Euskadi o Galicia, sino que tenemos que buscar es un marco de financiación para todas las comunidades autónomas, esa es la clave, es decir, los problemas son comunes y las soluciones tienen que ser comunes, lo otro pues es ir poniendo tiritas y así nos va el patio. Bueno, yo creo que esto que dice Jorge está teóricamente bien armado, pero lo que ocurre es que hay algunos que o tienen ese partido regionalista o nunca pintan nada, que es el caso que le ocurre a La Rioja, que como sus diputados pues van a seguir, como es lógico, siempre las instrucciones de su partido, y somos una región, una comunidad autónoma pequeña, la más pequeña, pues nuestro peso electoral y nuestro peso político es pues mínimo, y eso siempre viene en nuestra contra. A la hora del reparto ese equitativo que deberían hacer, no se hace, y siempre salen privilegiados por los vascos, los navarros, los catalanes, etcétera, etcétera, y La Rioja siempre... entonces no me extraña nada que haya algunas regiones que digan, oiga, yo también quiero que se piense un poco en mi tierra, y por lo tanto eso no solo es legítimo, sino yo creo que es bueno. Y para los grandes temas de Estado, no echen la culpa a los pequeños, que se pongan de acuerdo los grandes y entonces los dos votos o tres de Navarra Suma y el de Teruel Existe o el del PRC, pues no serán significativos, pero sí serán significativos a la hora de defender a su tierra. Y me parece muy loable lo que ha hecho el PRC en este caso, porque hay hecho un argumento, pero yo oí una frase a Revilla hace unos días que decían que no había carretera o tren que justifique poner en riesgo la unidad de España. Es decir, tenemos que tener en claro qué cosas son esenciales y qué otras cosas, siendo importantes, tienen que pasar a segundo plano, aunque sigamos luchando por ella desde partidos regionalistas, como es mi caso, ¿no? Y por lo tanto, el regionalismo constitucional creo que ha dado una lección de saber estar. Cuando se está en juego la unidad de España, hay que estar siempre defendiendo el conjunto nacional, la unidad de España. Y después es cuando llega el momento de pelear por los asuntos de nuestra tierra. Lamentablemente nosotros no lo podemos hacer desde el Congreso de los Diputados, lo tenemos que hacer desde otros sitios, como son los ayuntamientos, pero es que eso también es estar cerca de la gente. A mí me parece que los partidos regionalistas que saben defender y defienden el marco constitucional y tienen clara la unidad de España, hacen una gran labor también para diferenciar o para ver que es posible defender a tu tierra sin querer romper España como lo hacen partidos nacionalistas o independentistas. En cualquier caso, yo no quito legitimidad en absoluto a los partidos regionalistas, es decir, no van por ahí. Lo que pasa es que pero no les hagas culpables de todo, que son pequeños. No, culpables no. Si lo que intentan es defender la tierra, ¿no? Si hemos oído, hay una frase que me llama mucho la atención, es la fragmentación del Parlamento, este caos, y eso lo dicen mucho los medios de comunicación. No, es la voluntad popular. Han decidido votar a otras personas
y a otras formaciones políticas que son absolutamente legítimas. Claro. Oiga usted, ahora esto usted lo tiene que gestionar. ¿Quién? Pues quien tiene las mayorías tiene que ser lo suficientemente hábil o generoso en hacer que le apoyen o abrir. Claro, los dogmas de partido ya no van a funcionar, tienen que ser compartidos por mucha más gente. A mí me parece legítimo. Es decir, si ellos hubieran actuado de otra manera y hubieran dado respuesta a los problemas de la gente, quizás no hubiera esa necesidad de... Pero fíjate, Coalición Canaria hasta ahora, sin estar nunca, y hoy lo ha demostrado, poniendo en duda la Constitución, la unidad de España, etcétera, etcétera, siempre ha sabido defender perfectamente con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE su tierra y ser realmente útil a los ciudadanos de su tierra. Sí, los demás, pero te digo, con una diferencia, que ya no ha puesto nunca, Coalición Canaria, ha estado Ana ahora más casi siempre de diputada, nunca ha puesto en riesgo ni en cuestión los valores constitucionales. Lo que pasa que eso yo creo que es un poco lo que se le ha echado en falta a Teruel Existe. Yo no sé si por la inexperiencia o por la falta de costumbre en determinadas ocasiones. Yo creo que es un poco lo que se le ha echado en falta. Y es cierto que hablaba el diputado de las presiones, pero también el Partido Regionalista de Cantabria ha tenido sus presiones de romper el pacto que en Cantabria tiene el Partido Socialista, y yo creo que ahí pues ha sabido estar donde hay que estar, como Coalición Canaria. Claro. Entonces yo creo que esa es un poco esa diferencia que veo yo que ha habido entre unos partidos y otros partidos de corte más regionalista o autonomista. Ahora, fijaros, al final lo que se va a conseguir es que cualquier región, o cualquier comunidad o cualquier provincia tenga su propio... Claro, le saque rendimiento a tener a su propio... Bueno, pues a ver si espabilamos. Ya, sí. Claro, no, porque es que de repente ya hay catalanes, vascos, navarros, cántabros, canarios, aragoneses. Bueno, el Senado no estaría para eso. Claro, el Senado se supone que está para eso, el Senado no está para nada. Ya, pero se para el 155, ya, no pero para se nada supone más. que es para eso, ¿no? Pues se supone, pero no. Bueno, y luego también otra cosa, que es esto, pensar que 20.000 personas, que es lo que tiene la ley electoral, que estamos, yo creo que todos de acuerdo que hay que cambiarla, menos y los nadie, políticos. que también están de acuerdo Que no le de eches la boca, culpa pero al luego... pobre de Teruel. No, que no le echo la culpa, pero que no la cambian. Que uno tiene 100 y pico y el otro 90. Pues que para los grandes temas se pongan de acuerdo y no le echen la culpa a uno que tiene uno. Es que eso es así, es muy fácil decir, ojo, es que fíjate, ese partido regionalista o nacionalista, es que con 2 votos, no sé qué. Bueno, pues si se ponen de acuerdo los grandes, esos 2 votos no. Esos solo valen cuando se es incapaz de los partidos nacionales el llegar a acuerdos. Cuando se llegan a acuerdos no hay ningún problema. No pides tú poco. No pides tú poco. Bueno, es cuestión de tener las cosas claras. Ya ¿no? ves, sí. Vamos a recordar 2 intervenciones de esta mañana, completamente contrapuestas, pero que han llamado mucho la atención y se han hecho virales. La primera es la intervención del portavoz de UPN, que hablaba así, ya saben, de esa injerencia que según consideran ellos ha tenido el PNV con su comunidad. Señor Sánchez, usted mañana va a prometer lealtad al rey y a la Constitución para ser presidente del Gobierno de España. Y lo va a hacer con los votos de los partidos que odian al rey, que odian la Constitución y que odian a España. Vaya compañeros, vaya comienzo de legislatura, vaya estabilidad para España. Mire, nosotros lo que en ningún caso vamos a perdonarle, desde luego, y nos parece inaudito, es que haya puesto al PNV como interlocutor de Navarra. El PNV no tiene votos en Navarra. El PNV se presenta a las elecciones y no le votan en Navarra. Y no le votan en Navarra porque en Navarra todo el mundo sabe que el mayor enemigo del régimen foral de Navarra es el nacionalismo vasco. Y eso lo sabe todo el mundo, porque nadie quiere que Navarra sea Euskadi. En Navarra no queremos ser Euskadi. ¿Se entera, señor Sánchez? ¿Se entera, señor Esteban? ¿Nos quiere dejar en paz de una vez?
Hacía referencia a esa polémica que se ha levantado en ese punto del acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV, en el que se entregaban las competencias de tráfico que hasta ahora tenía la Guardia Civil a la Policía Foral y que por tanto dejaba sin competencias, ¿no? Era un poco dejaba sin competencias a la Guardia Civil ahí en Navarra. Y luego vamos a escuchar otro de los momentos álgidos de este debate. Corresponde a la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, subía al estrado y decía lo que muchos pensaban que opinaba Esquerra Republicana, aunque ya lo ha dicho a título personal. Personalmente, y digo personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Que nosotros creemos en el diálogo y que queremos construir una república catalana independiente desde la cordialidad con España. Señora Bassa, tiene que terminar, por favor. Plenamente fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo. Y finalmente hoy, desde esta tribuna, reivindicamos la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia. Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas. Esquerra Republicana y Bildu se han abstenido y los dos han reivindicado, tanto Esquerra Republicana como Bildu, la construcción de una república, en este caso catalana o vasca. Vosotros creéis, ya terminamos este bloque porque me gustaría hablar de otros temas como otros, ¿creéis que va a ser una legislatura larga, que lo va a tener fácil, que se van a aprobar los presupuestos, que al final es un poco el motor de todo gobierno? Yo creo que será más larga de lo que parece ahora en principio. Yo creo que el gobierno funcionará, a algunos nos gustará más y a otros menos, a mí probablemente menos, pero funcionará y llevará adelante los acuerdos políticos que han tomado, y prácticamente con que se apruebe un presupuesto pues tienes 2 años y medio, casi 3 garantizados, y por lo tanto creo que sí. La clave va a ser, y yo confío en que, como dice alguno, Pedro Sánchez, que engaña con cierta facilidad, engañe también a los de Esquerra Republicana. Yo creo que la clave va a ser el ver qué ocurre con los partidos independentistas cuando vean que no se avanza demasiado, porque en eso confío de verdad, en que esto que pretenden hacer de la destrucción de España pues no se va a poder llevar a cabo, porque creo que ahí estarán los partidos constitucionalistas y ahí está la Constitución, que para cambiarla pues también requiere de unas mayorías muy distintas a las que se han producido. Por lo tanto, la investidura ha pasado, yo creo que el gobierno durará más tiempo del que algunos le vaticinan y es casi hasta posible que acabe cumpliendo la legislatura completa, y espero que otras cuestiones pues más graves no vayan a mayores. Yo creo que sí que van a durar, casi la legislatura, creo, porque es más difícil llegar que luego mantenerse. O sea, creo que lo difícil es llegar, el mantenerse luego dominando y controlando, esto es más fácil quedarse. Yo no estoy tan, o sea, tú dices que quieres, o sea, o queremos creer que no, pero que no se va a romper España o que no les va a dar esta consulta, pero a mí cuando hablan de esas mesas de diálogos entre dos gobiernos, yo ya tiemblo un poco. Veremos. Bueno, digo que tiemblo, sí, sí. Ojalá no tenga nada que esto, pero de momento me hacen temblar. Creo que no sabemos con certeza todo lo que se ha concedido, creo que no lo sabemos, no sé si lo iremos sabiendo o si nos iremos enterando, pero creo que todo no se sabe. Eso no se sabe nunca, Carmen. Por eso, bueno, vale. Y sí, pero claro, pactando con esta gente, pues me preocupa más que si pactas con otros, en principio. Y luego la única confianza que tengo es que como Zapatero miente tanto, digo Zapatero Sánchez miente tanto, perdón, pues que efectivamente también les mienta a ellos, ¿no? Y que igual no les conceda o los toree para no darles todo lo que les ha prometido. Bueno, lo veremos, Cristina. Pues yo veo una legislatura con muchísimos problemas de estabilidad y que además yo creo que no es un gobierno preparado para los problemas que tiene que afrontar España en estos próximos años.
ante la crisis económica que parece que vamos a vivir, no creo que esta inestabilidad con esa amalgama de compromisos a los que ha llegado Pedro Sánchez vaya a ser un acicate para implementar medidas que puede que en ocasiones tengan que ser complicadas, se puedan dar con esas mayorías y esos consensos que son necesarios, así como otra serie de cuestiones. Y en cuanto a los compromisos que ha adquirido con Esquerra, pues yo creo que en el plazo de 15 días, me parece recordar, tienen ya que sentarse a esa mesa de negociación. Veremos a ver si eso se produce, que supongo que sí, y veremos a ver cómo evoluciona. La verdad es que ahí tampoco tengo buenos augurios, porque yo creo que Esquerra va a presionar, Bildu va a presionar y el resto de partidos va a presionar. Y visto cómo actúa Pedro Sánchez, pues sin duda alguna va a seguir cediendo, mientras que él esté en la Moncloa, esté en el Falcón y esté en el Gobierno. Jorge. Bueno, yo espero que dure la legislatura, que dure el Gobierno. Va a ser complicado, pero al mismo tiempo interesante ver cómo resuelven esas mayorías para llevar a cabo la agenda política que ha comprometido, que yo creo que tiene una agenda social y política muy interesante, que también tiene que ver mucho con la transición y el cambio de modelo de este país, que es lo que necesitamos. Se han puesto cosas distintas sobre la mesa, pero es verdad que va a requerir no solo del compromiso de los partidos que forman parte del Gobierno, sino aquellos que están fuera. Y eso va a ser, bueno, pues lo más interesante políticamente hablando de esta legislatura, que espero que al menos dure 4 años. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos, nos queda muy poco tiempo de programa, pero hablamos de otros temas de actualidad hasta ahora. De la publicidad en esta primera tertulia del 2020. ¿Vosotros decís 2020 o 2020? Que es una de las dudas. ¿Qué decís? ¿2020 o 2020? Yo 2020, pero cuando lo escribo me sale más 2020. Yo los locos 20. Los locos 20. Bueno, tenemos ya presidente de gobierno. Parece ser que próximamente conoceremos ya ese gobierno que va a formar Pedro Sánchez, y uno de los retos que tiene por delante el nuevo ejecutivo será la situación económica de nuestro país. Hace poco conocíamos los datos del paro y parece que la situación económica se va ralentizando. Eso dicen al menos todos los agentes económicos. Jorge, no sé vosotros desde vuestro sindicato cómo lo estáis viendo. Sí, hace ya meses que vamos advirtiendo, bueno, pues que la economía se ralentiza. Hay elementos que forman parte de la dinámica de la economía a nivel no solo nacional, sino europeo e internacional, y algunas cuestiones cruzadas que son, bueno, pues como las guerras del Brexit o los aranceles que tiene Trump con China. Pero bueno, son elementos que en cualquier caso todo parece indicar que no va a haber una recesión, sino que hay una ralentización de la economía, y que bueno, pues que tenemos que seguir introduciendo cambios y reformas en los modelos productivos y económicos del país para, bueno, pues para seguir, para crecer y disminuir las desigualdades. Nosotros sí que hicimos una valoración. La verdad es que consideramos que este año en La Rioja ha sido un año perdido para el empleo. Empezamos igual que acabamos. 4 personas menos, me parece. 4 personas, y eso lo que da a entender una falta de actividad de las políticas activas de empleo, que no han surtido ningún efecto y que seguimos dependiendo un poquito del calendario de los picos de empleo. Pero es un empleo que además analizábamos que se ha transformado. Prácticamente tenemos más contratos, pero los contratos que eran antes indefinidos eran a jornada completa, y ahora nos encontramos que los contratos indefinidos lo son a tiempo parcial. Y nos hemos encontrado con que se han duplicado los contratos fijos discontinuos. Y eso no responde nada más que a una mala utilización de la contratación, que responde, bueno, pues a una precarización del mercado laboral. Con lo cual, bueno, pues realmente hemos perdido
hemos perdido los años de crecimiento, con el país creciendo por encima del 3%, no hemos generado empleo y ahora en el momento que las cosas se ralentizan, pues nos encontramos con una situación muy complicada y otra vez de nuevo especialmente para las mujeres y los jóvenes que no encuentran alternativas en nuestra región y que al final, bueno, pues acaban marchándose. Y es un desperdicio de gente que hemos formado, que hemos invertido en recursos públicos en su formación y que ahora, bueno, pues los perdemos. Yo espero que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto, que por cierto todavía no lo ha hecho, es decir, yo creo que también ahí están un poquito perdidos en ese tema donde el empleo... Al regional. Me refiero al regional. Es decir, yo creo que tanto de gobiernos sí, para aclarar a la gente. Pero es un elemento que también hemos puesto encima de la mesa, donde hay una consejería que antes, de alguna manera, hasta en el propio título, era de empleo y hoy no es de empleo, es de educación y cultura, y donde empleo ocupa pues un papel casi terciario en las relaciones con el gobierno, y pensamos que eso es muy importante. Es decir, las políticas activas de empleo no generan empleo por sí solas, pero son muy importantes para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a la creación o a la estabilización de ese empleo. Yo creo que bueno, el año, evidentemente, coincido con Jorge, ha sido un año perdido. Y aparte de bueno, pues, las cuestiones macro o internacionales, yo creo que hay algo que es clave siempre en la generación de empleo, que es la confianza. Al final yo lo que creo es que el empleo se genera fundamentalmente porque alguien decide tirar para adelante, invertir, ir al banco, pedir un préstamo, montar una empresa, etcétera, y ya está, ¿no? Y impulsar una determinada actividad económica. Después, el éxito de esa empresa tiene que ver muchísimo con la estabilidad, con el impulso que dan los trabajadores a la empresa, con el compromiso que se adquiere y con la seguridad en el empleo, con la estabilidad, etcétera. Pero el inicio, el arranque, la creación de empleo, parte siempre de la confianza y de la iniciativa particular y privada. Y creo que eso es lo que más se está quebrando últimamente, tanto en el marco internacional, las cuestiones que comentabas, ¿no? Tenemos un presidente en Estados Unidos que cualquier día pone un arancel nuevo, etcétera, y eso afecta a todos, afecta a las exportaciones. Aquí lo estamos viendo en el vino de Rioja o cualquier, y de hecho el gobierno regional, una de las pocas medidas que sí que ha tomado es ver cómo podemos apoyar a estas empresas que están afectadas o bien por el Brexit o bien por los aranceles. También la inestabilidad en Europa con la salida del Reino Unido, que no hemos sabido y seguimos casi sin saber cuándo se va, cómo se va y de qué manera, y eso también, pero también en la situación ahora mismo nacional, o que el cambio del gobierno regional todavía estamos esperando a ver cómo funciona. Bueno, yo creo que son todas situaciones en las que cómo funciona Podemos dentro del gobierno, qué política fiscal se va a tomar, cuál es la evolución que se va a tomar en el crecimiento del salario mínimo interprofesional, que se dice que va a llegar a 1.200 euros, que es una subida importante, pero que luego además va unida también a un incremento de costes salariales en las empresas. En fin, yo creo que hay un marco de incertidumbre que no es nada positivo para que la gente decida invertir y decida crear nuevas empresas o nuevos empleos o incrementar la actividad económica ya existente. No soy muy optimista en tanto en cuanto no se genere una situación de estabilidad, de seguridad y de confianza, que creo que es la clave para generar empleo. De todos he sabido que quien crea empleo es la pequeña y mediana empresa. Y sobre todo en nuestra región, porque aquí multinacionales teníamos tabacalera y se nos fue, no creo que aquí quede. Poco. Aquí poco. Luego es la pequeña y mediana empresa. Si a la pequeña y mediana empresa la inflas a impuestos, a tasas, el salario mínimo sube no sé cuánto, es imposible que tengan iniciativa, como dices tú, y que se arriesguen. Y no solamente eso, sino que a nivel nacional los lobbies de extranjeros que podrían invertir aquí ya te están diciendo que de momento que no, porque están asustados, porque sobre todo el tema inmobiliario, que era uno de los temas fuertes que teníamos en España, con las medidas que se supone que va a tomar el gobierno de meterse en los alquileres, no sé qué, va a ser muy complicado. Y creo que el paro no es que se vaya a mantener, sino que es que va a aumentar y mucho, desgraciadamente. Yo creo que
Es una situación complicada porque además ayer mismo salía en el periódico que también en el tema de emprendedores, comentaba que yo creo que somos la segunda comunidad autónoma que más emprendedores perdió el año pasado después de Aragón, y sin duda alguna eso es negativo. Yo creo que en consecuencia de varios factores, alguno lo ha dicho Julio, la falta de estabilidad, pero también es cierto que tampoco a lo largo de estos meses el Gobierno de España ha dado una serie de medidas que hayan contribuido a que los emprendedores y a que esas pequeñas y medianas empresas quieran crecer, porque lo que se ha visto es, por ejemplo, en el tema fiscal, una subida de impuestos, y eso también se está viendo aquí en La Rioja. Y lo que ya se ha anunciado para los presupuestos de este año 2020 y en años venideros es esa subida fiscal en impuesto de sucesiones y en otra serie de impuestos, que eso a los empresarios sin duda alguna que no les es positivo. Lo mismo yo creo que va a ocurrir con el pacto del que hablábamos antes con Podemos, que entre otras medidas lleva también esas subidas impositivas. Y solamente decirte una cosa, Jorge, sí que se estaba creando empleo. Con el gobierno de Mariano Rajoy se crearon, creo recordar, alrededor de 3 millones de empleos desde el año 2013 en adelante. Lo que pasa que eso, una vez que Mariano Rajoy ya salió de la Moncloa, tal vez por todas estas cuestiones de las que estamos hablando y por otras muchas, sin duda alguna de las que ya habéis comentado, pues lo que está produciendo es todo lo contrario, se está produciendo un parón, una ralentización en la economía, y que yo creo que si con las medidas que parece que se van a implementar tanto aquí en La Rioja como en España, pues no le auguro buen futuro. Yo no puedo estar de acuerdo con alguno de los planteamientos que habéis hecho, pero sí que hay cosas que sí me gustaría matizar. Es decir, cuando hablamos de la creación de empleo, no todo es iniciativa privada. Es decir, en un momento de transición, y cuando hablo de transición hablo de la tecnología, que es el reto más importante que tenemos ahora, la iniciativa privada, si no tiene seguro el beneficio, no va a invertir. El privado solo invierte cuando tiene asegurada la ganancia. El capital funciona así. Entonces, en momentos de cambio es la iniciativa... No cree que va a ganar. Cree que va a ganar. ¿Qué es lo que te digo? Tiene confianza en ganar. Sí, pero apuesta sobre cambios que ya se están realizando. Entonces, en momentos de transición es cuando la iniciativa pública tiene que tomar la iniciativa. Es decir, entonces dar confianza, pero tomando la iniciativa en aspectos de cambios tecnológicos o de cambios energéticos. Ahí va a generar la confianza necesaria para esas pequeñas y medianas empresas. Y un tema que sí me gustaría, porque está siendo recurrente, el tema del salario mínimo interprofesional. Yo creo que tenemos que ser serios. Las desigualdades en este país existen y se han agrandado en los últimos 10 años, y lo dice la Unión Europea. No lo decimos nosotros, uno de los países donde más desigualdad hay. Es decir, donde la gente ha estado perdiendo poder adquisitivo durante estos años. Tener un salario de 1.000 euros al mes, no de 1.200, sino de 1.000 euros al mes, que es lo que dice la media, el 60% de la media salarial, no es ninguna barbaridad. Y el crecimiento de este país, y no lo decimos nosotros, también lo dicen los grandes economistas, nada sospechosos de ser de izquierda, es que prácticamente todo lo que vamos a perder en el tema internacional, que las exportaciones se van a ver reducidas, tiene que tirar el consumo interno, el consumo de las familias y de los hogares. Y esto se basa en el salario. Y cuanto mejores salarios tengamos, mejores cotizaciones y más vamos a reforzar la seguridad social. Es que estamos alimentando, quien gana 800.000 euros, no 800.000, sino 800, 900.000 euros, no invierte, no saca su capital fuera, no lo pone en paraísos fiscales, no, lo que utiliza es para el consumo. Porque los beneficios que se han generado durante estos 3 años de crecimiento, como no hay seguridad de que voy a ganar dinero, se están apalancando en la especulación. Y ese dinero en la especulación no gana el país, tiene que volver a la economía real, volver a circular y hacer que el consumo interno funcione, y esa es la clave. Y no lo decimos nosotros, sino lo decimos. Incluso el Fondo Monetario Internacional está diciendo la clave. Yo no te voy a discutir eso. Es decir, que evidentemente en España tenemos que avanzar en el salario mínimo interprofesional, que el ganar más dinero, en La Rioja más, que además tendremos más consumo, más contribución, etcétera. Eso está claro. No, yo solo lo planteaba como un elemento más de los de inseguridad, lo que tiene
el empresario, sobre todo el emprendedor. Y lo sé pues porque me ha tocado hablar con dos chicas jóvenes estos días, ¿no? Era uno de sus elementos de duda, ¿no? Es decir, bueno, que vaya a ser el que sea, el que tenga que ser, pero que nos digan cuál y cómo va a evolucionar y que no nos lo cambien a mitad de camino. O sea, que no contrate yo 2 personas mañana pensando que voy a tener estas reglas del juego, y me hablaba del salario mínimo, de los impuestos, del impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, de una serie de cosas que para tomar una decisión de emprendimiento necesitas tener seguridad encima de la mesa. Y yo creo que es algo que ahora mismo yo tengo un barullo tremendo. No sé si vosotros lo sabéis, me imagino que lo irá concretando el gobierno, aunque como va a hacer un ministerio de trabajo separado de un ministerio que lleve la seguridad social, pues no sé yo, más vale que se hablen entre ellos, ¿no? Porque son elementos que tienen que ir, son consustanciales, deberían ir juntos, ¿no? Bueno, todo esto a mí me parece básico para que haya confianza y se pueda crear empleo. Con eso no quiero decir que el salario mínimo no deba subir, sino que deba subir lo que sea conocido y que la gente tenga ese dato para poder aplicarlo y emprender. No será por ministerios que van a hacer 20. Sí. Y a nosotros no nos dan ninguno, Carmen. Bueno, oye, muchísimas gracias a los 4 por haber estado en esta tertulia de esta noche, gracias por venir. Y nosotros, os corto así un poco rápido, pero es que voy fatal de tiempo y me van a matar, ya lo siento, pero que me van a regañar. Nosotros nos despedimos, ya saben que mañana a las 2 de la tarde volvemos en Conexión Rioja. Adiós, buenas noches.